Buenas, nuevamente vamos hoy a hablar un poco de logaritmos, una segunda parte. Ya en una primera parte habíamos dado la definición de los logaritmos y su relación con las ecuaciones exponenciales. Vamos a ver ahora un poco más, ¿no? Los logaritmos, sus propiedades y otro tipo de ecuaciones donde el argumento es el que contiene la incógnita. Recordamos primero entonces la definición del logaritmo, ¿eh? El logaritmo en base b de a es igual a c. Si esto ocurre si, solamente si b elevado a la c da como resultado el a. Al b lo llamamos base, al a argumento, y c sería el resultado de todo el logaritmo o el logaritmo propiamente dicho, ¿no? Esto se cumple solamente si se cumple esta potencia. Esto da como resultado el a, que es el argumento. Bien, a partir de la definición ya se puede pensar en un par de ecuaciones que tengan a la x, a la incógnita, en el argumento. Y vamos a ver entonces dos ejemplos simples. Uno que deriva en una ecuación lineal y otra que deriva en cuadrática. Por ejemplo, logaritmo en base cualquiera, ¿no? 5 de 3x más 1 es igual a 2. Y bueno, esto se cumple si solo si 5 elevado al cuadrado es igual a 3x más 1. Y esto entonces se cumple si ocurre que 25 es 3x más 1. Paso el 1 restando. Esto es una ecuación lineal. 25 menos 1, 24. 3x, x 24 y 3, 8. Entonces, esto ocurre solamente si x vale 8. Es la solución de esta ecuación. Podemos decir que es el conjunto solución de toda esta ecuación. Y acá algo importante, ¿no? En todas las ecuaciones nosotros sabemos que cuando llegamos al resultado podemos verificar reemplazando la x por el valor obtenido. Entonces, acá en los logaritmos no solo es una recomendación como para controlar si lo que hicimos está bien o no, sino es casi que una obligación. Una obligación por lo siguiente, ¿no? Logaritmo en base 5, 3, reemplazo la x por el 8 más 1 es igual a 2. Esto 24 más 1, 25, y 5 al cuadrado 25. Bien, se cumple. Pero digo, ¿por qué es una obligación? Porque uno puede ser que aplique bien la definición del logaritmo, es decir, esto. Puede que después resuelva correctamente la ecuación lineal o cuadrática, lo que le haya quedado, pero que la solución a la cual llegamos no sea válida. Dice, pero ¿cómo, profe? Si hice todo bien, todo lo que me dijo, ¿cómo que no es válido? Bueno, puede que no sea válido porque cuando reemplacemos la x por el valor obtenido en el argumento, haga que el argumento me quede cero o negativo. Recordemos que en la definición del logaritmo estamos hablando de un argumento sí o sí positivo. Si no puede ser ni cero ni negativo, sí o sí positivo. Y puede ocurrir que cuando reemplacemos acá, esto me quede negativo. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. Eso va a ocurrir generalmente cuando aparezcan cuadráticas o cuando tengamos más de un logaritmo. Puede que pase. Entonces tenemos que tener cuidado de eso y a la hora de la verificación hacerla y asegurarnos ahí de que el resultado es válido. Bueno, este es un ejemplo simple, ¿no? Aplico la definición, ecuación lineal y listo. Vamos a un segundo ejemplo. Ejemplo 2. Vamos a pensar ahora en x cuadrado menos 4, es decir, en una ecuación que después termina siendo cuadrática. Bien, aplicamos la definición. La base 2, el exponente 5, el resultado del argumento. 2 a la quinta, 32, igual x cuadrado menos 4. Bien, puedo pasar el 4 sumando. X cuadrado, 32 más 4, 36. Y ahora puedo pasar el cuadrado como raíz. Acá, algo que podría decir alguno. Profe, ¿no era que las ecuaciones cuadráticas se resolvían con Bhaskara? Bueno, se resuelven con las ecuaciones cuadráticas, las resolvemos con Bhaskara cuando tenemos los tres términos, ¿no? El a, el b y el c. Si tenemos solamente el a, que sería el de x cuadrado, y el c, se puede resolver todo pasando de términos, y el único cuidado que hay que tener es en el final.
Porque al final, ¿cuál es la raíz de 36? Si lo ponen en la calculadora te dice 6, pero a esta altura ya sabemos que los números, las raíces pares tienen dos resultados, ¿no? Al menos de los positivos. En este caso sería más y menos 6. Es decir, tenemos dos soluciones posibles. Vamos a separarlas, 6 positivo y menos 6. Estas son nuestras dos soluciones posibles. Bien, a verificar. ¿Qué habíamos dicho al verificar? Bueno, escribir los valores acá, restar y bueno, verificar que se cumple la definición del logaritmo. Bueno, en este caso tanto el 6 como el menos 6, al colocarlos en la x y después al elevar al cuadrado, me dan 36 positivo menos 4, 32 y se cumple que 2 a la quinta es 32. Es decir, acá las dos soluciones son válidas. ¿Va a pasar siempre esto? No. Cuando tengamos, repito, dos o más logaritmos, bueno, puede que esto no se cumpla. Es decir, que haya alguna solución que tengamos que eliminar. Y vamos a ver cuando veamos propiedades y ejemplos, algún ejemplo de eso. Bien, hasta acá lo único que estamos aplicando es la definición. La definición que ya habíamos visto, ahora con ecuaciones donde la incógnita está en el lugar del argumento. Vamos a avanzar más entonces y vamos a pasar a las propiedades. No soy muy amigo de decir propiedad 1, propiedad 3, propiedad 4, propiedad 10, porque en un libro la vas a encontrar de una forma, un profe te lo va a dar de otra, otro profe te lo va a dar de otra, y al final vamos a estar hablando cuál era la 3, cuál era la 5, cuál era la 8. Simplemente vamos a mencionarlas. Dos bien básicas, dos propiedades bien básicas. Logaritmo en base b con argumento b es 1. Esto es lógico desde la misma definición, propiedades básicas de la potenciación. ¿Por qué si la base y el argumento son iguales, el resultado tiene que ser 1 sí o sí? Y bueno, porque si uno aplica la definición y piensa, bueno, b a la x me tiene que dar b. Bueno, ¿cuánto tiene que valer x? Y para que una potencia te dé como resultado la misma base, esto tiene que ser un 1 sí o sí. Es una propiedad básica de la potenciación. Entonces, si uno a esta propiedad básica la trata de escribir en términos de logaritmo, se cumpliría esto. No hay nada ahí para discutir. Entonces, cuando tengamos la base y el argumento iguales, automáticamente el resultado del logaritmo es 1. Y esa podemos verla como primera propiedad. La segunda, también inmediata. ¿Qué sucede cuando el argumento es 1? ¿Cuánto tendría que dar el logaritmo? Bueno, también si uno piensa esto como una x y sé que el resultado de la potencia tiene que dar 1, bueno, propiedad también básica de la potenciación. Todo número elevado a la potencia 0 da 1. Por lo tanto, el resultado de esto tiene que ser 0. Y esa es la segunda propiedad inmediata que se deriva de las propiedades básicas de la potenciación. Vamos a ver ahora algunas un tanto más interesantes que tienen que ver con cuando aparecen más de un logaritmo. Logaritmo en base b de x más logaritmo en base b de y. Bueno, ¿qué sucede acá? Nosotros tenemos la definición y de la definición de un logaritmo podemos pasar automáticamente a una ecuación exponencial, que es algo bastante más amigable que el logaritmo. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos dos logaritmos? ¿Podemos pasar de esto a una suma de potencias? No podemos. Pero entonces, ¿cómo hacemos para aplicar la definición si tenemos dos logaritmos? Si tenemos dos logaritmos no podemos aplicar la definición y el objetivo en este caso tiene que ser para nosotros reducir esto. Si yo pudiese calcular este logaritmo y este logaritmo, listo, acá obtengo un resultado, acá otro y sumo ambos resultados. Pero ¿qué pasa si no puedo calcular estos logaritmos? ¿Se pueden juntar en uno solo? Bueno, esta propiedad nos dice que se pueden juntar solamente si la base es la misma. Es decir, si la base de este logaritmo y este logaritmo es el mismo número, entonces esto se va a poder juntar en un solo logaritmo, donde la base va a coincidir con las anteriores. Esto es un requisito fundamental, no se puede cambiar eso. Y acá el detalle, donde los argumentos, que son x e y, se juntan multiplicando.
Es decir, si esto está en forma de suma, los argumentos se juntan multiplicando. Esto debemos relacionarlo con una propiedad que está en la potenciación. Si nosotros tenemos b a la, vamos a poner b a la x por b a la y, bueno, ¿qué pasa con una multiplicación donde la base es la misma? Bueno, los exponentes se juntan en forma de suma, y eso lo sabemos. Bueno, fíjense que hay un parecido, ¿no? Acá es al revés, cuando los logaritmos están sumando, si la base es la misma, se transforman en uno solo, pero con los argumentos multiplicando. Si acá tenemos dos potencias multiplicando donde la base es la misma, se juntan, pero donde los exponentes pasan a ser suma. Es importante establecer estas relaciones y asociarlas y tenerlas en nuestra cabeza, porque después nos hacen acordar de una forma mucho más rápida y más sencilla las propiedades, ¿no? Bueno, un ejemplo de esta propiedad, de cómo aplicamos esta propiedad. Vamos a proponer acá logaritmo de eso de base 2, x menos 2 más logaritmo también en base 2, y acá voy a poner 3x más 1 igual a 3. Bueno, podemos juntar los dos logaritmos, sí, porque la base es la misma. Están sumando, así que voy a juntarlos con los argumentos en forma de multiplicación. Un solo logaritmo de base 2. Los argumentos x menos 2 multiplicando con 3x más 1. Y el logaritmo de todo esto es el argumento, entonces acá lo que correspondería tal vez sería encerrar todo con un corchete para que se entienda bien, y como resultado, bueno, el mismo 3 de antes. Lo repetimos, de la multiplicación pasamos a, de la suma de los logaritmos pasamos a uno solo, donde los argumentos están multiplicando. Bien, ¿y acá podemos aplicar la definición? Sí, ahora podemos aplicar la definición. 2 elevado al cubo es igual a esta multiplicación. Fíjense que esto es una multiplicación entre polinomios. Distributiva. Voy a hacer la distributiva directamente. X por 3x, 3x cuadrado. X por 1 positivo más 1x. Menos 2 por 3, menos 6x. Menos 2 por 1, menos 2. Acá podría haber puesto x directamente. 2 al cubo 8. 3x cuadrado. Menos 5x. Menos 2. Ecuación cuadrática, acá como tengo los tres términos sí o sí voy a terminar en Bhaskara, paso el 8 restando, menos 2, menos 8, menos 10, 3x cuadrado menos 5x menos 10 es igual a 0, recuerden que para aplicar Bhaskara debo dejar uno de los miembros en 0, y acá aplico bueno, la fórmula que ya todos conocemos, a, b y c, 3, menos 5 y menos 10, vamos a aplicar esto rápido para, de una vez por todas, entender esto de por qué puede haber una solución que si hice todo bien, porque una solución no vale. Voy a borrar, voy a dejar la ecuación original, voy a aplicar Bhaskara allá. La fórmula es menos b, entonces 5 positivo, más menos raíz cuadrada, menos 5 al cuadrado, b al cuadrado, menos 4 por a por c. El c es menos 10 sobre 2 por a, 2 por 3, igual 5 más menos, raíz cuadrada 25, menos por menos más, 4 por 3, 12 por 10, 120. Voy rápido, no se preocupen, son cuentas nada más. Raíz de 165, 4 por 3, 145, perdón. Sobre 6. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer acá? Sacar la raíz de 145 y después utilizar el más para una solución y el menos para encontrar a la otra solución. Bien, a ver, la raíz de 145 es 12 y un poquito más, porque 12 al cuadrado es 144. Es un número muy próximo a 12. Vamos a utilizar el 12, aunque no sea el resultado correcto, para ver esto de las soluciones. Esto va a quedar. La primera solución es aproximadamente 5
más 12 sobre 6. Y la segunda solución, aproximadamente 5 menos 12 sobre 6. 5 y 12, 17. 17 sobre 6. Y acá 5 menos 12 menos 7 sextos. Bueno, fíjense, ¿no? Acá tenemos un número muy próximo a 3, acá un número muy próximo a menos 1. Bueno, ¿qué pasa cuando esto es casi 3? Es 2,86 aproximadamente. Bueno, ¿qué pasa cuando este número próximo a 3 lo ponemos acá y lo ponemos acá? Si lo ponemos acá me queda, digo cuando uno vaya a hacer la verificación, 3 menos 2, 1. Es decir, esto da algo cercano a 1, así que no hay problema con la definición. Y acá 3 por 3, 9 y 1, 10. Esto da algo próximo a 10, no hay problema con la definición. Cuando digo no hay problema con la definición recuerden que el argumento tiene que dar números positivos sí o sí. Estos son positivos, entonces esta es una solución válida. Y por lo tanto una solución de la ecuación original. ¿Qué pasa con esta solución? Esta solución es menos 1,16 aproximadamente. Bueno, ¿qué pasa cuando ponemos ese menos 1 acá? Me va a quedar menos 1, menos 2, menos 3. ¿Puede existir el logaritmo en base 2 de menos 3? No, porque el argumento da negativo. Ya con que ocurra esto en uno de los dos argumentos, no hace falta que ocurran los dos, con que ocurra en uno de los dos argumentos, entonces esta solución tenemos que descartarla. Por lo tanto, la única solución sería esa que es próxima a 3. Bueno, a esto es lo que iba cuando decía que tenemos que verificar las soluciones, porque uno puede, fíjense acá, el proceso fue, aplicamos la propiedad, juntamos a todo en un solo logaritmo y a los argumentos multiplicando. Después aplicamos la definición, 2 al cubo que me da 8. Después hicimos la multiplicación de polinomios, 3x cuadrado, 1x, menos 6x, menos 2. Después pasé el 8 para dejar acá el 0, menos 2, menos 8, menos 10. Después apliqué Bhaskara, A, B y C, todo aplicado en la fórmula. Y de paso voy verificando si está todo bien. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c, menos por menos más, 4 por 3, 12, por 10, 120, 5 al cuadrado 25, 145, 2 por a que 2 por 3. Fíjense todos los pasos que hicimos para llegar a estas soluciones y una de las soluciones no vale. Es decir, no alcanza con hacer todo esto bien, sino que tengo que tomarme el trabajo de verificar si alguna solución, o ambas tal vez, no tienen sentido. Si no tienen sentido porque cuando yo la verifico me producen algo que no se puede resolver, debo eliminar esa solución. Si alguno va a decir, no alcanza con haber hecho todo esto bien, no vale, y lamentablemente esto a lo que llegamos no tiene sentido, entonces esto hay que descartarlo. Y esto pasa en muchísimos problemas de matemática. Bien, bueno, acá repasamos entonces la propiedad de dos logaritmos con la misma base, en donde están sumando, y bueno, de paso explicamos esto último. La siguiente propiedad es muy parecida, y tiene que ver con la resta ahora de dos logaritmos con la misma base. Ya muchos la conocen, se estarán imaginando qué va a pasar. Entonces la nueva propiedad dice que el logaritmo de base b de x menos el logaritmo de base b de y se puede transformar en un solo logaritmo, donde los argumentos se dividen ahora en el mismo orden que aparecían, ¿no? Si tenemos este logaritmo menos este logaritmo es x dividido y. ¿Listo? Bien, y un ejemplo de esto. Un ejemplo, no nos vamos a extender tanto porque creo que con el anterior ya se entendió bastante. Pero siempre, como nos gustan los matemáticos, la vamos a complicar igual. Menos logaritmo en base 5 de x más 3 es igual a 2. Bueno, fíjense, dos logaritmos, ambos de base 5, coinciden las bases. Esos logaritmos están restando, entonces esto es un solo logaritmo de base 5.
Y ahora los argumentos, que son x cuadrado más 5x más 6 y x más 3, se dividen. Todo esto igual a 2. Entonces acá apliqué la propiedad, la cuarta de las propiedades que estamos viendo, más allá del número. Bueno, y me queda esto. Lo primero que podría hacer, bueno, aplico la definición. 5 al cuadrado es igual a esta fracción algebraica, una fracción con polinomios. 5 al cuadrado 25, puedo ya escribirlo acá. Y dice, bueno, profe, ¿cómo se resolvían estas ecuaciones? Y algunos, si se ponen automático, van a decir, bueno, paso este x más 3 para acá multiplicando, hago distributiva, después paso todo para un solo lado y como es cuadrática va cara y listo. Bueno, guarda porque ahí podemos llegar a seguramente alguna solución que no tiene sentido. Lo recomendable en estos casos es, si se puede, y en esto recordamos un tema anterior, es simplificar la fracción algebraica. ¿Puedo simplificar la x con la x o el 6 con el 3? No. Para simplificar fracción algebraica, factoreo. Bueno, si observamos en un cálculo auxiliar vamos a poder factorizar el numerador. El numerador es x más 2 por x más 3. Y esto obviamente me permite simplificar el x más 3, lo que me deriva en una ecuación muy simple, porque el único que sobrevive acá es el x más 2. Paso el 2 restando. 25 menos 2 es igual a x. Y la solución, por lo tanto, es x igual a 23. Y listo. Se hizo mucho más corto, gracias. Fíjense, nos evitamos pasar la distributiva, pasar todo para un lado, hacer vascar y después verificar si las dos soluciones servían o no. Única solución, x igual a 23. Ah, pero si lo hacíamos de la otra forma, ¿iba a estar bien igual? Bien, si lo hacen de la otra forma, van a llegar a dos soluciones con vascara. Una va a ser el 23 y la otra va a ser el menos 3. Y cuando quieran fijarse si el menos 3 sirve, el menos 3 tiene varios problemas. El primer problema, si vamos de atrás para adelante, es que cuando yo ponga el menos 3 acá, me va a quedar una división por 0. Y no puede haber divisiones por 0. Y si vamos a la ecuación original y ponen el menos 3 acá y acá, en ambos casos me va a dar 0. Y eso tampoco es posible porque el argumento tiene que ser positivo. Y vamos a terminar descartando esa solución. Única solución, x igual a 23. Con esto vimos la cuarta propiedad. Vamos a ver una más que ya no tiene que ver con sumas o restas, que tiene que ver con algo, no sé, tal vez más simple, ¿o no? La última propiedad que vamos a ver no tiene que ver con sumas y restas, pero tiene que ver qué pasa cuando tengo un logaritmo con un número multiplicando antes. Bueno, por ejemplo, ¿no? Si yo tuviese 2 por logaritmo en base 3 de 5, ¿puedo aplicar acá la definición que me dice 3 elevado a la x igual a 5? No porque esté molestando. Y no puedo poner 2 por 3 elevado a la x igual a 5. No puedo hacer esto. Entonces, realmente, si no conocemos esta propiedad, ese número multiplicando previamente es incómodo. Bien, ¿qué me dice entonces la propiedad cuando tengo un número así multiplicando? Bueno, me dice que puedo sacar ese número, dejar el logaritmo con la misma base y colocarlo como exponente del argumento. Es decir, el n pasa ahí como exponente y transforma el argumento en una potencia. Bueno, y a partir de ahí sí puedo aplicar la definición del logaritmo. Vamos a ver un último ejemplo, como hicimos con todas estas propiedades. 2 por logaritmo en base 3 de x menos 1 menos el logaritmo en base 3 de x más 2 es igual a 2. Bueno, si uno va apurado y medio desatento, va a decir, mire, profe, tengo dos logaritmos, ambos con base 3, una resta, los puedo juntar en forma de división y listo, como vimos en la propiedad anterior. Pero al estar este 2, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Bueno,
a este primer logaritmo, tengo que aplicarle la propiedad que tenemos ahí arriba. Y el 2 va a pasar como potencia del argumento y esto va a quedar como logaritmo en base 3 de x menos 1 al cuadrado. Y todo esto lo dejo igual, logaritmo en base 3 de x más 2, todo esto igual a 2. Bien, acá lo correcto, para no confundir, vamos a poner un corchete indicando que ese cuadrado está sobre el x menos 1. Y ahora sí puedo aplicar la propiedad anterior. Dos logaritmos con la misma base en forma de resta se pueden llevar a un solo logaritmo, donde los argumentos ahora están dividiendo. Y ahora que logré tener un solo logaritmo, entonces sí puedo aplicar la definición, ¿no? Que siempre es lo más importante. 3 al cuadrado igual x menos 1 al cuadrado sobre x más 2, 3 al cuadrado 9. Y acá, bueno, observemos que acá yo no puedo simplificar, y por más que desarrolle esta potencia, después no voy a poder simplificar porque no voy a tener el mismo polinomio. Entonces acá no queda otra que el x más 2 pasarlo multiplicando con el 9. Y bueno, y desarrollar esta potencia. ¿Cómo se desarrolla x menos 1 al cuadrado? Bueno, esto hay dos formas. Una es pensarlo como que es x menos 1 por x menos 1 y hacer distributiva. Y otra es con la fórmula del cuadrado de un binomio, ¿no? El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso va a terminar en x cuadrado menos 2x más 1. Muy rápido, porque bueno, son todos contenidos previos, ¿no? A los logaritmos, los polinomios, la factorización que vimos antes, cuadrado de un binomio, que si no lo conocemos, bueno, a repasar, 9 por x, 9x, 9 por 2, 18, x cuadrado menos 2x más 1, y esto va a terminar en lo mismo de toda la tarde, que fue Bhaskara. Dejamos el 0 acá, x cuadrado menos 2x, este pasa restando, menos 2 menos 9 menos 11x, 1, este pasa restando, 1 menos 18, perdón, menos 17, tenemos el a, tenemos el b que es menos 11, el c que es menos 17, aplicamos Bhaskara, obtenemos los dos resultados, y después, bueno, verificamos si reemplazando esos resultados en las x no ocasiona un argumento negativo. Si ocasiona un argumento negativo, descartamos esa solución. Por ejemplo, ¿no? Si uno de los resultados de acá, al aplicar Bhaskara, fuese un número negativo, cuando yo ponga el negativo acá, negativo, un número negativo cualquiera, menos 1, es aún más negativo, y el argumento no puede ser negativo. Entonces, esa solución negativa la voy a descartar. Y me voy a quedar solamente con la otra, en el caso que la otra no me ocasione ningún problema. Bueno, último ejemplo de esta última propiedad que hemos visto. Hay bastante más para ver de logaritmos, entre otras cosas las situaciones problemáticas que involucran situaciones exponenciales que se resuelven con logaritmos, son súper interesantes, pero bueno, será para otro video. Gracias.